Una de las teorías que ha tomado mucho auge con el tiempo, especialmente aquí en República Dominicana, es la teoría del karma. Esta teoría de que si haces cosas buenas, pues la vida te paga con cosas buenas. Y si haces cosas malas, pues la vida te va a pagar con cosas malas. Y aunque suena fantástica la historia, suena brillante, suena tan positiva, no es una realidad. La Biblia va en contra de la teoría del karma. Incluso escuché a alguien una vez que me dijo, pero el karma es lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Y aunque en cuanto a forma se refiere, parecen lo mismo, en cuanto a fondo se refiere, no es lo mismo. El karma y lo que la Biblia dice en cuanto a cómo la vida funciona no tiene nada que ver una cosa con otra. No se trata de que yo hago cosas buenas y vendrán cosas buenas para mi vida, o que yo hago cosas malas y que la vida me va a pagar con cosas malas, porque todos hemos sido testigos de que mucha gente buena recibe cosas malas en la vida. Todos hemos sido testigos de que gente que han dedicado su vida para ayudar a otros mueren con un cáncer terminal o mueren en un accidente devastador. Entonces, ¿a qué se debe el hecho de que nosotros hacemos el bien y cosas malas vienen a nuestras vidas? Me gusta mucho la historia de Hechos capítulo 16, cuando Pablo en el versículo 22, oye lo que le pasó a Pablo. Pablo, un hombre que se ha dedicado a predicar el evangelio, se ha dedicado a hacer el bien a los demás, a traer gente a los pies de Jesús. Mira lo que le pasó. En el versículo 22 dice, y se agolpó todo el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, oiga esto, no solamente le azotaron mucho, dice el versículo 23 del capítulo 16. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Por qué algo malo le pasaría a Pablo, que ha estado haciendo el bien todo este tiempo? Muchos quizás dirán, lo que pasa es que Pablo mataba a cristianos antes y está pagando las consecuencias. No, 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 no. No nos dejemos confundir con cómo la vida funciona. Esto no es un tema de karma, es un tema de propósito divino que está sucediendo en este lugar. La pregunta que quiero responder y que vamos a estar desglosando a través de Hechos capítulo 16 es, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué gente que hace el bien puede terminar muriendo de una manera trágica? ¿Por qué cuando yo a veces hago el bien, recibo algo malo como resultado? Yo creo que esa es una pregunta que muchos nos hemos preguntado. ¿Por qué si yo me crié en la iglesia? ¿Por qué si yo he adorado a Dios, me he entregado a Dios en sacrificio vivo? ¿Por qué si yo he estado orando, entregándome a Jesús todo este tiempo? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué mis hijos están en la calle? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta condición financiera? Y tenemos que tener cuidado con la pregunta ¿por qué? Porque podemos malinterpretar lo que nos está pasando simplemente porque no sabemos el propósito. ¿Por qué les pasan cosas malas a gente buena? Hoy nosotros vamos a estar hablando del ministerio de Pablo y Silas en Macedonia, específicamente en la ciudad de Filipos. En el versículo del 6 al 10 vemos cómo Pablo quería hablar la palabra de Dios en lugares como Asia. Y el Espíritu Santo le dijo que no hablare allá. Después quería irse a Misia y a Betania y el Espíritu Santo le dijo, tampoco allá. Pero después Pablo tiene una visión en el versículo 9 y 10 del capítulo 16 de Hechos, en las que un hombre macedonio se le aparece, rogándole que llegue a Macedonia, rogándole por ayuda. Después que Pablo ha andado todos esos lugares, después que Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no, después que Pablo quería ir a Betania y el Espíritu Santo le dijo que no, Pablo entendió que el Espíritu Santo lo estaba guiando a Macedonia.
Y mi pregunta hoy para ti es, ¿estamos nosotros dejándonos guiar por el Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros haciendo las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo? Pablo quería ir a otros lugares, pero el Espíritu Santo lo llevó a Filipos. ¿Estás tú tratando de entrar en un trabajo que no está siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás tú a punto de entrar en una relación a la que el Espíritu Santo no te está dirigiendo? ¿Estás tú a punto de hacer un negocio que el Espíritu Santo no te está dirigiendo a hacer? Y yo quiero decirte, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tenemos resultados de parte de Él. Tenemos resultados para bien cuando nos dejamos guiar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. La palabra de Dios dice de que cuando Pablo llegó a Macedonia, cuando llegó a Filipo, una mujer llamada Lidia se arrepintió. Y no solamente ella, sino ella y su familia se arrepintió. Y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a quien Dios llama, lo respalda. A quien Dios llama, lo respalda. Y esto es algo que tenemos que tener muy pendiente. Pero resulta que en la misma ciudad que Pablo estaba haciendo el bien, que Pablo estaba predicando el evangelio, que Pablo estaba trayendo gente a los pies de Jesús, aparece una muchacha endemoniada con un espíritu de adivinación. Esta muchacha empieza a seguir a Pablo y a Silas y a decirle a la gente, a gritarle a la gente mientras seguían a Pablo y a Silas, diciendo: estos son hombres del Dios Altísimo. Ella decía: esta gente anuncia el camino a la salvación. Y esto pasó por varios días hasta que Pablo reprendió el espíritu maligno que estaba sobre ella. Y aunque pareciera que esto es algo bueno, ¿quién no quisiera que su hermano fuera libertado? ¿Quién no quisiera que su hijo fuera libertado? Que su esposo, su esposa fuera libertado de la opresión del maligno. Pero lo que pareciera algo bueno llevó a Pablo a la cárcel. Pablo está haciendo cosas buenas y termina en la cárcel. Porque habían personas que estaban haciendo negocio con esta muchacha. En el momento en el que el espíritu sale de esta muchacha, ya aquellas personas que estaban haciendo negocio con ella empiezan a dejar de ganar dinero. Y personas con cierta influencia y con cierto poder llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados y fueron declarados culpables. Y no solamente lo llevaron a la cárcel, sino que antes de llevarlos a la cárcel, lo azotaron. Y dice la versión Reina Valera, lo azotaron mucho. No lo azotaron como usted y yo azotaríamos a alguien hoy en día. Lo azotaron a la manera romana de azotar a alguien. ¿Qué tan difícil fue ese momento? Se supone que Pablo está haciendo algo bueno y lo que recibe de la vida es algo malo. ¿Por qué? Pablo, que ya anteriormente, Pablo había recibido esta clase de experiencias. Creo que fue en Listra, Iconio, Listra, por estas áreas, que a Pablo lo apedrearon tan fuertemente que lo dieron por muerto y lo dejaron para que las aves se lo coman. Pero el pobre Silas, el pobre Silas, quizás se estaba preguntando si nosotros hemos estado predicando el evangelio, si nosotros hemos estado haciendo el bien, ¿por qué estas cosas nos pasan? Porque yo puedo entender cuando yo hago algo malo y recibo consecuencias. Por ejemplo, si tengo unas libras de más, yo no puedo decir que el universo está en contra mía. Aunque quisiera, pero no podemos, porque sabemos de que si estamos unas libras, estamos pasados de libras de las que debemos de tener. Sabemos que fue que en algún momento comimos más de la cuenta. Si tenemos unas deudas y el banco nos está llamando que nos va a embargar la casa, quizás nosotros miramos, bueno, tomé un dinero y no sabía cómo lo iba a pagar, quizás un dinero innecesario que no debí de tomar, y entendemos por qué algunas de esas cosas pasan. Entendemos que hoy en día estamos pasando dificultades que son consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. La pregunta es,
¿Por qué me pasan cosas malas cuando yo no he provocado eso? ¿Por qué viene una enfermedad como el cáncer cuando yo he vivido una vida piadosa? ¿Por qué mis hijos están en la calle cuando yo he vivido una vida que honra a Dios? Los he criado en la iglesia, hablándoles de la palabra de Dios. ¿Por qué estas cosas me pasan? ¿Por qué? Pero sí podemos llegar a la conclusión de que en momentos como estos es donde la teología de la prosperidad pierde sentido. La teología de que habla y crea con tu boca, todo esto pierde sentido. Porque la realidad es de que por más que crees con tu boca, por más que declares prosperidad sobre tu vida, todos en algún momento pasaremos por las aguas del dolor. Todos en algún momento pasaremos por momentos difíciles. Y déjame decirte algo, nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles y quizás decir, esto no tiene sentido. No entiendo. Pero déjame decirte que no se trata de dónde estás, sino de lo que estás haciendo mientras estás donde estás. Déjame repetirte esto. No se trata de dónde te encuentres, de dónde estás. Se trata de lo que estás haciendo mientras estás donde estás. No se trataba de si Pablo estaba en la cárcel o estaba fuera de la cárcel. No se trataba de si Pablo estaba en riqueza o estaba en pobreza. Igual que hoy en día no se trata si todo va bien o todo va mal. No se trata si tengo problemas financieros o si tengo libertad financiera. Se trata de la actitud de nuestro corazón mientras estamos atravesando por momentos difíciles. La realidad es de que Pablo, mientras estaba en la cárcel, después de haber sido azotado, en vez de quejarse, decidió adorar a Dios. Porque no se trataba de dónde él estaba, se trataba de su corazón y la actitud del mismo. No se trata de dónde yo estoy. Y yo vengo a decirle a alguien, no se trata de dónde estás. No se trata del desierto, no se trata de las dificultades, se trata de tu corazón. Podemos adorar a Dios en medio de la cárcel. Podemos nosotros adorar a Dios en medio de la dificultad. Podemos nosotros adorar a Dios en medio de los momentos incómodos de la vida. Porque no se trata de dónde estamos. Se trata de nuestro corazón. Se trata de la actitud con la que nos enfocamos en estas cosas. Pero todavía sigo con la pregunta: ¿por qué a Pablo le pasó algo malo cuando él estaba haciendo algo bueno? Bueno, podemos decir que había un propósito detrás de todo esto. Pero quizás usted dirá, hoy en día hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué una familia, una pareja cristiana va de una campaña a su casa y la policía los confunde y los mata? ¿Por qué una mujer embarazada cristiana a los 8 meses pierde su bebé? ¿Por qué una familia, una pareja de esposos crían a sus hijos en la iglesia y hoy en día ellos están en la calle haciendo cosas que no deberían de hacer? Yo creo que la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que muchas veces trae mucho estrés a nuestras vidas. Pero yo quiero decirte esto. Cuando nos preguntemos por qué a gente buena les pasan cosas malas, podemos responder con la siguiente respuesta. Nosotros vivimos en un mundo roto, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de inmoralidad. Nuestro deber es predicar el evangelio en medio de la incertidumbre. Nuestro deber es hablar de Cristo, nos encontremos en el hospital o nos encontremos en la cárcel o nos encontremos en la libertad financiera. No importa dónde nos encontremos, prediquemos a un Dios que es fiel.
Porque así mismo como nosotros pasamos dificultades, la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús dejó, también pasaba por dificultades. También pasaba por momentos difíciles. También pasaba por incertidumbre de vez en cuando. Y no solamente esto, también pasó por persecución. Pero la misma esperanza que Juan le daba a su audiencia cuando escribía el libro de Apocalipsis es la misma sugerencia, es la misma esperanza que nosotros como iglesia tenemos hoy en día. ¿Por qué nos pasan cosas malas cuando nosotros hacemos el bien? Porque vivimos en un mundo roto y lleno de pecado, lleno de injusticia, lleno de inmoralidad y lejos de Dios mucha gente. Pero nuestra esperanza no está en que las cosas terrenales cambien. Asimismo como la iglesia primitiva tenía que poner su esperanza en Jesús y en su venida, nosotros también debemos de poner nuestra esperanza en Jesús y en su venida. No se trata de lo que se va a arreglar en este gobierno. No se trata si la gasolina sube o baja. No se trata si los impuestos suben o bajan. Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, porque en este mundo tendremos muchas aflicciones, pero confiemos porque Él ya ha vencido el mundo, porque algún día Él, Cristo, el Hijo de Dios, volverá por su iglesia y buscará a su iglesia y lo llevará a la iglesia a un lugar, a una eternidad donde no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá persecución, no habrá preocupación, sino que estaremos en paz por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la esperanza. Pablo sabía que vivimos en un mundo roto. Pablo sabía que cosas malas le iban a acontecer, pero también sabía que su esperanza no estaba en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Y yo quiero motivarte hoy. No sé por lo que estás pasando, pero Dios está al control. No sé por lo que estás pasando, pero todo esto es temporal. Así como Juan le dijo a la iglesia de Apocalipsis, su esperanza está en Cristo. Esa es la misma respuesta, la misma esperanza que nosotros tenemos como iglesia hoy en día. Nuestra esperanza está en Cristo, porque en este mundo vamos a sufrir, en este mundo cosas malas van a pasar, pero algún día vendrá el Hijo del Hombre y estaremos con Él por toda una eternidad, sin dolor alguno. Oremos juntos.